Listo, voy a proceder a compartir mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? ¿Se logra visualizar? Y sí se logra verlo. Listo. Comenzamos entonces. Muy buenos días con todos. Soy el doctor Raúl Oswaldo Escalante Guerra, médico ocupacional de la empresa PIA. El día de hoy vamos a ver la importancia de los hábitos saludables. Principalmente nos vamos a centrar en la obesidad y el sobrepeso. Algunos parámetros que tenemos que tomar en cuenta para evaluar ello y también algunos factores de riesgo que se podrían considerar si es que no se hace el adecuado control del mismo, ¿no? De la obesidad, del sobrepeso. Muy acompañado de los triglicéridos, el colesterol, todo ello vamos a verlo el día de hoy. Primero, para empezar, tenemos aquí una gráfica de la Panamericana, Organización Panamericana, de todo el continente americano, en el cual nos dice la prevalencia de obesidad en personas o en adultos mayores de 20 años, ¿no? Como vemos, en la parte norteamericana es la mayor prevalencia, que está en rojo, pero si nos centramos abajo en la zona central, en la zona de Perú, estamos con Doctor, una prevalencia. ¿Sí? doctor, buenos días. Disculpe, está compartiendo. Sí, ¿no se logra ver? Bueno, yo no puedo verte bien. Yo sí puedo ver, doctora. Sí, Sí, se entonces ve. quizás es el internet. A ver, fijarse por ahí, por favor, porque sí estoy compartiendo un mapa. No sé si me confirman, se está compartiendo. Cristian, ¿por ahí se logra ver, Cristian? Sí se ve. Ya, A ver, sí quizás se el ve, tema doctor. del internet por allí. A ver, hay que reiniciarlo. Pero estoy compartiendo, seguimos con la exposición. En la parte de Perú hay una prevalencia de aproximadamente a 27 a 30% de todo el país. O sea, pacientes obesos, ¿no? Pacientes obesos. No estamos como Norteamérica, claramente, pero igualmente por el tema de la industrialización, la alimentación, eh, todo ello conlleva a que la prevalencia vaya aumentando año a año. Esto, bueno, es hasta el 2022, ¿no? Falta actualizar la página. Me imagino que ya para el 2026 se actualizará, casi cada 4 años se actualiza y veremos otra realidad. De repente hemos aumentado en la prevalencia, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos nosotros primero por el peso, ¿no? El peso es una medida que no refleja adecuadamente la composición corporal. ¿Qué significa esto? Nosotros no solamente, pues, tenemos que evaluar el peso, porque el peso, el cuerpo se conlleva, pues, de músculo, de hueso, de agua. Entonces, todo ello es el peso en realidad, no solamente la grasa, ¿no? Entonces, todo ello tenemos que verlo reflejado en las mediciones que vamos a hacer. Podemos entender que dos personas con el mismo peso pueden tener una composición corporal muy diferente en función a su altura o tener menor o mayor cantidad de grasa o de músculo, ¿no? Esto recuerdo que me pasó en una lectura de un examen médico a un paciente en el cual salía como sobrepeso, ¿no? O como obesidad. Pero en realidad me dijo, doctor, yo tengo aumento de peso porque practico mucho gimnasio. Estoy preparándome para una competición. Entonces, ese paciente era como el gráfico del lado derecho, que claro, tenía un peso mayor, pero era un peso debido a un aumento de masa muscular y no debido a un aumento de masa grasa. Entonces, eso hay que tener en cuenta. El peso es un valor referencial, sí, pero hay que tener en cuenta en cada paciente cómo se ha distribuido el peso, según la masa corporal, según la grasa, según el agua. Y también las edades, ¿no? De cada trabajador, de cada paciente. Entonces, en condiciones normales, la masa grasa es mayor en mujeres que en hombres. Eso ya fisiológicamente está comprobado. El aumento de porcentaje de masa grasa es lo que puede suponer un problema de salud, ¿no? Entonces, el aumento de la grasa sí va a generar un problema
en la salud del paciente de forma aguda y también de forma crónica. Y dentro de ello tenemos la obesidad, ¿no? La obesidad es una enfermedad crónica que se caracteriza por un aumento de la masa grasa, ¿ya? Entonces nosotros, como varones, en realidad, en general, como adulto, tenemos aproximadamente 70% de nuestro cuerpo el peso es de agua. Eso va aumentando o disminuyendo según la edad. Pasando la edad a adulto mayor, mayor de 60, 65 años, ya el agua es aproximadamente el 50% del peso. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué medidas reflejan nuestra composición corporal? Si el porcentaje normal de grasa corporal oscila entre 12 a 20% de los hombres y entre 20 a 30% de las mujeres, hablamos de obesidad cuando ese porcentaje supera el 25% de los hombres y 33% en las mujeres. La medida de porcentaje de grasa no es fácil y requiere habitualmente pruebas de composición corporal que suelen estar disponibles en algunas consultas especializadas. Entonces, para evaluar nosotros la grasa, no simplemente es con el peso, sino con otras pruebas adicionales que se hacen, ¿no? En las evaluaciones con endocrinólogos o con nutricionistas. Pero, sin embargo, se han formulado algunos tablas que nos pueden ayudar, en cierta manera, a calcular el porcentaje de grasa según el sexo, según el peso, según la edad. Entonces, vamos a ver un pequeño Excel que tenemos aquí, que es justamente el Excel que nos indica allí en la PPT. Entonces, ¿se logra ver el Excel? Sí, sí se logra ver. Listo. Entonces, este es un Excel del link que le estaba mostrando, en donde nos indica más o menos la Universidad de Navarra ha creado este pequeño Excel, que es un estimador de grasa corporal. Entonces, ¿qué valores nos pide? Nos pide la edad, el sexo, la altura, el peso y nos bota un IMC, ¿no? Y dentro del IMC también nos bota un porcentaje de grasa estimada que podría tener el paciente, que no es lo mismo como vemos acá, no es lo mismo, ¿ya? Entonces podemos hacer un simple ejercicio. Esto es de un paciente de ustedes, ya dentro de los trabajadores de la empresa. Esto es uno de los pacientes. ¿Cómo así? Estamos haciendo una revisión, o bueno, estoy haciendo una revisión con los pacientes, con los trabajadores, los pesos, las tallas y el índice de masa corporal de cada uno, ¿ya? Aquí vamos viendo varios pacientes que tienen obesidad, sobrepeso, ¿ya? El paciente que agarré para ese ejemplo es el de aquí, ¿ya? Pero imaginemos que cambiamos de paciente. Este paciente tiene 36 años, es varón, pesa 81 kilos y mide 1,60. Entonces, lo colocamos acá. Es un paciente de 36 años, de sexo varón, varón es 0 en esta fórmula, la altura 1,60 y el peso era de 81. Entonces nos bota un índice de masa corporal de 31,6, ¿no? Pero este índice de masa corporal es en general, está agarrando pues todo, masa muscular, está agarrando hueso, agua, grasa. Entonces aquí la fórmula nos dice que de todo este peso, el 32,2% de ese peso es el porcentaje de grasa que tiene este paciente, ¿ya? Entonces, eso es lo importante, saber cuánto es el porcentaje de grasa que tiene cada paciente y eso vamos a valorar cuánto de peso tiene que bajar. El otro parámetro a tomar en cuenta también es el perímetro abdominal, ¿ya? El perímetro abdominal, que también vamos a verlo más adelante. Entonces, eso de allí es lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? Cuando vamos a evaluar un paciente. No solamente el peso, sino el porcentaje de grasa, el perímetro abdominal. Entonces, ¿cuáles son las medidas que reflejan nuestra composición corporal, como estábamos hablando, ¿no?
La dificultad en la medición del porcentaje de grasa corporal hace que se utilice un marcador indirecto, en este caso llamado índice de masa corporal, lo que hemos calculado, el IMC, que relaciona el peso y la altura de cada persona. ¿Cuáles son las ventajas? Que es sencillo, se puede hacer rápido, ¿no? Con una fórmula. Y los inconvenientes es que es válido entre la edad de 20 a 65. El exceso de masa muscular puede interpretarse como obesidad, como lo habíamos mencionado antes en la imagen. Es un poco preciso en tallas menores de 1,50 m, ¿no? El IMC se calcula a través de esta fórmula. Cualquiera lo puede hacer en su casa. Es el peso entre su altura al cuadrado. La altura en metros, o sea, 1,7, 1,68, así, ¿ya? Y con ello sacamos el índice de masa corporal. Medidas que reflejan nuestra composición corporal también son el perímetro abdominal, como lo hemos dicho, ¿ya? El perímetro de la cintura. Este perímetro se va a deber a la grasa que nosotros vayamos a acumular, ya sea grasa subcutánea o grasa intraabdominal, o sea, la grasa que tenemos en la piel o la grasa que podemos acumular en los órganos, porque en los órganos también se acumulan grasa. Y todo ello va a generar que haya un aumento de este perímetro abdominal, y eso es otro punto también a evaluar de todos los pacientes. No solamente el IMC, el peso talla, sino también el perímetro abdominal. Y estos son los valores, ¿no? Valores adecuados dentro de lo normal en hombres menos de 95, de 95 a 102 un riesgo elevado y mayor a 102 riesgo muy elevado. Y en mujeres menos de 82 normal, de 82 a 88 riesgo elevado y mayor a 88 riesgo muy elevado. Hablamos de centímetros. Entonces, la clasificación de la obesidad, esta es la tablita en la cual tenemos que tener en cuenta el IMC. Entonces, doctor, calculé mi IMC y me salió 28. Bueno, 28, si lo vemos en el cuadro, está entre el rango de 27 a 29,9, estás dentro de sobrepeso, ¿no? Sobrepeso, o llamado en otros casos preobesidad también. Entonces, según tu IMC, lo puedes calcular y poner aquí en esta tablita y más o menos vamos a ver de qué peso a qué peso estás. Un normopeso, una persona que no está ni desnutrida ni con sobrepeso u obesidad, es el rango de 18,5 a 24,9. Ese es el rango normal del IMC. Hay varios trabajadores que están en obesidad tipo 1, están con IMC de 31, de 32, o sobrepesos que están con 28, 29, ¿ya? Entonces hay que evaluar eso. La definición y las clasificaciones de obesidad se basan principalmente en el IMC, ¿ya? En el IMC. ¿Qué es una obesidad mórbida, obesidad grave, o obesidad grado 3? Son los términos que se utilizan para un IMC mayor a 40. Ya no tenemos un IMC mayor a 40 en la empresa, por suerte, ¿ya? Pero sí un IMC mayor a 30, ¿ya? 31. Entonces, estamos en obesidad grado 1, grado 2 algunas veces, grado 3 no hemos llegado. Pero, ¿qué es lo importante de la obesidad o qué es lo fatal de la obesidad? Que no solamente es que uno está subido de peso ya, sino que ese aumento de peso va a llevar consigo enfermedades, ¿no? Enfermedades como pueden ser la diabetes, enfermedades cardiovasculares del corazón, enfermedades como la hipertensión arterial, artrosis, ¿ya? Entonces, todo eso puede ocasionar el aumento de peso. Está muy relacionado. Todo eso se llama enfermedades metabólicas. Entonces, a nivel mundial, el sobrepeso y la obesidad causan más muerte que la baja de peso, en realidad. El 44% de los casos mundiales de diabetes y el 23% de cardiopatías isquémicas. Y de 7 a 41% de determinados cánceres también son atribuidos al sobrepeso y la obesidad. Entonces hay que tener en cuenta eso. La obesidad supone un aumento de riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer de útero, mama, colon, próstata, todo está relacionado. Se asocia a un mayor riesgo quirúrgico también de operaciones, ¿no? Como son de la vesícula, el apéndice, a complicaciones durante el embarazo también, y aparición también de artrosis en la columna, cadera, rodillas, por el aumento del peso, ¿no?
que sobrecargan estas articulaciones. ¿Qué enfermedades están asociadas a la obesidad? El síndrome metabólico o la diabetes, ¿no? Una glucosa alta también. Entonces, a tener en cuenta, aumento de la presión arterial, aumento del colesterol y el triglicérido, que es otro punto muy importante que vamos a tomar en cuenta, ¿ya? Y estamos tomando en cuenta en el Excel que le acabo de mostrar. Cánceres de colon, recto, mama, endometrio, riñón, esófago, páncreas son algunos de los que están relacionados al sobrepeso. Síndrome de apnea, que significa que muchos pacientes cuando duermen, descansan, en unos momentos les falta la respiración o no respiran. Algunos de ustedes, si es que de repente duerme con su pareja y alguna vez su pareja les ha dicho, ¿sabes qué? Estás durmiendo y pareciera que no respiraras por un minuto y después respiras. Eso se llama apnea del sueño, ¿ya? Y eso también trae problemas crónicos porque no descansa bien el trabajador. Otro es el hígado graso, ¿ya? Que está muy asociado también al colesterol y al triglicérido elevado. Entonces, el hígado graso puede generar inflamación crónica y luego de allí generar una enfermedad hepática, cirrosis, ¿ya? Artrosis de cadera, rodilla, también es otros tipos de enfermedades que están relacionados por el sobrecarga de peso que uno tiene. Y las enfermedades psiquiátricas también. La obesidad incrementa el 25% de probabilidad de sufrir trastornos del estado de ánimo y ansiedad. Y demencia también, está relacionado con la demencia. Un paciente obeso con sobrepeso por mucho tiempo está relacionado a generar a larga data, cuando ya eres más anciano, adulto mayor, generar demencia. Entonces, la obesidad en la grasa de las arterias causa infartos, ¿no? Infartos del corazón, la diabetes. ¿Qué más? La dieta rica en grasas saturadas, hamburguesas, embutidos, todo ello también aumenta el colesterol, el triglicérido, que también es importante, los antecedentes familiares. Tenemos algunos pacientes que mamá, papá han sido hipertensos, también podrían ser hipertensos, o mamá, papá diabéticos, podrían heredar la diabetes también. El sedentarismo, tabaquismo también, ¿no? Estar mucho tiempo, pues, en una sola posición podría empeorar, aumento de peso. Y la hipertensión arterial, que es otra enfermedad importante, ¿no? Junto con la diabetes. ¿Qué síntomas hay? Aunque no siempre. Fatiga crónica, dificultad para respirar, mareos, malestar general. Entonces, lo importante aquí es medición también de la grasa abdominal, como hemos visto, de la cintura. Ya. Lo otro que no se ve, pero sí también se produce, es la obstrucción de las arterias, ¿no? Y eso es lo que va a causar los próximos eventos de infarto, embolias. No solamente el corazón, hay infarto al riñón, infarto cerebral, infarto pulmonar también. Entonces, en cualquier parte del cuerpo puede haber un infarto. Y eso se va a deber al aumento Ya del sabía, ¿no? colesterol, el triglicérido de Ah, los bueno. vasos sanguíneos, ¿no? Y esto puede obstruir cualquier vaso sanguíneo, ya sea cerebral, renal, el corazón. Entonces, a todo esto se le llama síndrome metabólico, ¿no? Problemas que pueden generarse en el corazón, que se pueden generar por aumento de lípidos, ya sea colesterol, triglicérido, aumentos en pacientes con hipertensión. Hay pacientes hipertensos y que tienen sobrepeso, eso hay que cuidar también porque el sobrepeso va a generar mayor presiones o presiones elevadas y que no puedan controlarse de repente con la medicación. Pacientes diabéticos, puede generar demencia, cánceres, pacientes con ovario poliquístico y también hígado graso, ¿no? Como lo hemos dicho. Entonces, como hemos dicho, puede generar infarto cerebral, infarto cardíaco, infarto de páncreas también hay, principalmente en la cabeza del páncreas, y en algunos casos ya más severo, amputaciones, ¿no? Principalmente en casos de diabéticos que no han sido controlados, pueden generar amputaciones. Entonces, las complicaciones que tiene la obesidad, además que la persona con obesidad puede llegar a tener problemas psicológicos en la integración laboral, ¿no? Se ha estimado que el 40% de los pacientes con obesidad grave padecen de depresión y esto les hace aislarse cada vez más, no salir de casa, no realizar ejercicio, con lo que su obesidad cada vez va aumentando. Entonces también hay un componente acá psicológico que hay que tener en cuenta. Cualquier tratamiento de la obesidad debe ser sostenido a largo plazo, a veces de por vida,
y prescrito por un profesional sanitario, capaz de hacer una evaluación completa de la enfermedad, como en este caso son los endocrinólogos o los nutricionistas. La obesidad es un exceso de grasa, no es que sobran kilos, sino que sobra grasa, ¿ya? Grasa. Y comer de manera sana y variada, equilibrada, es la única estrategia dietética que se ha probado ser efectiva a largo plazo y no favorece a los déficits nutricionales. Sin embargo, también se han creado algunos fármacos que podrían ayudar, pero solamente son en casos muy específicos, ¿ya? De algunos pacientes. Y esto también está prescrito por los profesionales en consulta médica. Entonces, algunos fármacos que se han creado desde el 2019, desde antes en realidad, pero 2019 ya se aceptaron, son algunos conocidos como el Orlistat, ¿no? El Fermentina, la Liraglutide, dentro de ellos, ¿no? Los más conocidos acá en Perú, que también ayudan a la disminución, algunos disminución de grasa y otros a la disminución de la ansiedad para comer, ¿no? Entonces, todo ello va a ser individualizado dependiendo cada paciente que vaya a la consulta. Pero, ¿qué factores influyen en el peso? Como le hemos dicho, uno es el tipo de alimentación, ¿no? Carbohidratos, grasas, poca proteína. Lo otro es la ingesta de líquidos, ¿no? Hay pacientes que no toman líquido, entonces nosotros le hemos dicho que somos el 70% de agua en el cuerpo, entonces el agua es un componente muy importante para todas las funciones que tengan las células del cuerpo. El consumo de sal, que puede retener líquido también, o aumentar la presión. Horarios de comida, si no estamos comiendo a nuestras horas, también va a generar un aumento de peso. El tránsito intestinal, eso va a depender de cada persona. De repente hay pacientes estreñidos que pueden acumular heces, ¿no? O que no comen justamente por eso, o que el aumento de su perímetro abdominal es justamente por acúmulo de heces, ¿no? En su abdomen. Entonces va a depender mucho del tránsito intestinal de cada uno. El ciclo menstrual también afecta con ello, las hormonas. El ejercicio físico, si es que hacemos ejercicio o no hacemos ejercicio. Y el estrés también es una variable muy importante, ¿no? Aumenta el cortisol y el cortisol aumenta los niveles de glucosa en sangre. Ahora, doctor, ya, ¿y cuánto debo bajar de peso entonces? Yo estoy pesando de repente 100 kilos, doctor. ¿Cuánto debo bajar de peso? Entonces, aquí la regla, según varios estudios, mencionan que uno debe bajar de peso semanalmente de 0,5 a 1% del peso, a 1,5% del peso como máximo. ¿Ya? Entonces, en regla general, 1% del peso de cada uno se debería bajar semanalmente. ¿Ya? Otros dicen de 0,5 kilogramos a 1 kilogramo semanal. Si lo colocamos así, 1 kilogramo semanal, el mes tiene 4 semanas, o sea que en un mes deberías bajar 4 kilos, haciendo una buena dieta, una buena alimentación y tu ejercicio físico, ¿ya? Entonces, ¿qué es importante? Beber agua, ¿no? Comenzar con este hábito de beber agua, al menos 8 vasos de agua diario, ¿ya? Se debe beber. Con esto vamos a generar que nuestro organismo esté en contacto funcionamiento y no inflamándose, ¿ya? Porque la obesidad, el sobrepeso, las grasas son componentes que inflaman por dentro, o es una inflamación crónica. El agua va a disminuir esta inflamación al ser un componente neutral, ¿ya? Y muchas veces también va a mejorar la digestión de los alimentos, ¿ya? Y el tránsito intestinal también, para que uno no se estreña. Mejora también, obviamente, la calidad de la piel, el cabello, ¿no? Al estar hidratado. Consumir alimentos ricos en fibras, ¿no? Los vegetales, frijoles, frutos secos, semillas, como pueden ser la chía, la linaza, ricos en fibra para poder aumentar la digestión, aumentar el tránsito intestinal, disminuir el estreñimiento, ¿ya? Y la inflamación intestinal. Se dice que el intestino o la parte gástrica es el segundo cerebro. O sea, si estamos mal en la parte gástrica, estamos estreñidos, inflamados, hígado graso, el páncreas sufriendo, mucha glucosa, el cuerpo de por sí ya va a estar mal también, ¿ya? Desganado, con sueño, poca energía.
obesidad, sobrepeso. Reducir el consumo de grasas, eso creo que todos ya lo sabemos, ¿no? Estas grasas saturadas que tienen pues las papitas, que tienen las frituras, todo ello hay que disminuirla, la comida chatarra, y más bien optar por otro tipo de grasas, ¿no? Como son los frutos secos que también tienen grasas naturales, la palta, el aceite de oliva. Ahora lo vamos a ver. Deshacerse de los carbohidratos refinados, ¿no? Entonces, hay tipos de carbohidratos, ¿ya? Carbohidratos complejos, carbohidratos simples. En este caso, los carbohidratos refinados son los que vemos en pantalla, ¿no? Estos postres, queques, galletas, tortas, son carbohidratos refinados que son de rápida absorción. ¿Qué significa, doctor? Que uno lo come y al minuto te está dando energía, pero así como te da energía muy rápidamente, rápido se te va. Y muy aparte de darte energía, aumenta la glucosa en la sangre, ¿no? Y eso es lo que tenemos que evitar, el aumento de glucosa muy rápidamente en la sangre. En cambio, otros carbohidratos como son la papa, el camote, la yuca, son carbohidratos complejos que tú los comes y se van a demorar en digerir a través del día, entonces te van a tener más saciado todo el día. Y lo segundo es que al estar digiriéndose por mucho tiempo en el día, entonces también va a gastar energía tu cuerpo en digerir. Es una forma también de gastar componentes grasos. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? No es dejar de comer, es saber comer. Entonces aquí tenemos una tablita de los alimentos por ración, principalmente que uno podría alimentarse, ¿no? 200 mililitros de leche, una taza, ¿no? Una taza o yogur también. 300 gramos de lechuga, o sea, las verduras en general, ¿no? Lechuga, espinaca, cada uno ya se adecua de repente lo que hay en su zona o lo que más le gusta también, ¿no? Tomates, pimientos, berenjenas, coliflor, 150 gramos de zanahoria, alcachofa, cebolla, remolacha, alimentos proteicos, que es lo más importante, ¿no? El huevo, la carne, ya sea de pollo o carne roja, cordero, cerdo, pescado. Pescado también es muy bueno, 75 gramos de pescado al día. 40 gramos de embutidos, también se puede considerar. 40 gramos de queso y huevo, ¿no? Huevo que es la proteína más simple y que podemos tener al alcance, ¿no? Cada huevo da aproximadamente 7 gramos de proteína al día. Entonces, con comer 3 huevitos al día, en la mañana quizás en tu desayuno ya tienes 21 gramos de proteína dentro del cuerpo, ¿ya? Alimentos con hidrocarburos, ¿no? Hidrocarbonados, perdón. Pan, tostada, arroz. Como les digo, aquí no se trata de no comer, sino se trata de generar porciones en las cuales te nutran, ¿no? Por ejemplo, 15 gramos, 60 gramos. Entonces hay que estar porcionado. Esto es principalmente se hace una dieta pues personal para cada trabajador, individualizada, según, como le digo, lo que haya de repente en la zona en cual está viviendo, ¿no? Según la edad que tenga también el trabajador, el paciente, ¿ya? Y según el peso que también tenga cada uno. Frutas, melón, sandía, fresas, ¿ya? Plátano, uva, quizás no tanto, son frutas que son muy dulces, ¿ya? Mejor preferir melón, papaya, que son frutas que tienen abundante cantidad de agua, ¿ya? Abundante cantidad de agua y menor cantidad de azúcar. Y las grasas, como son el aceite de oliva, mantequilla, ahí dice mayonesa, pero se refiere a mayonesa, pues, que uno la prepara caseramente, ¿no? Que es más natural que la que comemos en sachet. Mantequilla, aceitunas, la crema de leche o los frutos secos, que también son una fuente muy importante de grasas naturales, ¿no? Ahí faltó de repente la palta también. Otro punto a tomar en cuenta es el hacer ejercicio regularmente, ¿no? Como a varios de ustedes les he mencionado, hacer ejercicio 3 veces a la semana de aproximadamente 30 a 45 minutos. ¿O qué se puede hacer en todo caso? Caminar. Caminar 10.000 pasos diarios se ha demostrado de que es una actividad física que va a disminuir de cierto porcentaje o cierta manera el índice de grasa, ¿no? 10.000 pasos diarios.
10.000 pasos diarios. Muy aparte de que se ha demostrado que el ejercicio anaeróbico también es mucho mejor, ¿no? El ejercicio de pesas en este caso. Para algunos trabajadores que de repente todavía son jóvenes, que pueden acudir al gimnasio o de repente hacer calistenia, entonces el ejercicio de peso, ya sea con su peso corporal o el peso en el gimnasio, también es un factor muy importante, ¿no? Para disminuir la grasa corporal. Limitar la sal, como ya hemos dicho, porque la sal retiene agua en el cuerpo y aumenta la presión, principalmente pacientes que ya son pues diagnosticados de presión alta. Y dormir también es muy importante, ¿no? De 7 horas a 8 horas, ya que allí es donde nosotros vamos a desechar todos los componentes malos que hemos producido en todo el día y también el cerebro descansa, ¿no? Ahí, por ejemplo, aquí muy importante lo que habíamos mencionado, el apnea del sueño. Entonces, el apnea del sueño, como les dije, es un momento en el cual el paciente deja de respirar y esos se puede ver a muchos factores, ¿no? Dentro de ellos está la obesidad, el sobrepeso. Y entonces, dentro de ello está la obesidad, el sobrepeso, y eso genera de que cuando nosotros nos echamos, hay un momento en el cual dejemos de respirar por todo el acúmulo de grasa, ya sea abdominal o intraabdominal, ya sea visceral. Entonces, eso genera de que no dormamos bien o no oxigenemos bien el cerebro, y eso es el factor más importante, ¿no? Cuando dormimos, oxigenar el cerebro y oxigenando vamos a desechar todo lo que hemos producido en el día, ¿ya? Entonces, eso es lo importante. Dormir aumenta, o mejor dicho, disminuye el cortisol también, disminuye el estrés. Eliminar hábitos negativos, ¿no? Como son el fumar, el beber bebidas azucaradas, el tomar alcohol, el sedentarismo, todos esos hábitos que conocemos, hay que eliminarlos poco a poco, claro, ¿no? Eso, principalmente eso. Gracias. ¿Alguna pregunta? Doctor, buenos Eh, días. Dígame. Sí, una consulta. ¿Es recomendable eliminar el consumo de azúcar en las bebidas tipo refresco o té o café que uno pueda tomar? O sea, ¿contribuyen algo para que uno pueda disminuir el sobrepeso o necesariamente el cuerpo necesita que consumamos azúcar? Ya. Eso va a depender de- eso es individualizado también. O sea, lo más natural siempre va a ser disminuir el azúcar, ¿no? El azúcar es algo procesado, ¿no? Ya sea azúcar blanca, que es más procesada, que el azúcar rubia, que es menos procesada. Se podría decir que el azúcar rubia es más natural, ¿ya? Sin embargo, sí es bueno disminuir los niveles de azúcar, ¿ya? Más que todo en pacientes que de repente ya tienen un grado de sobrepeso o en pacientes que tienen algún antecedente de algún familiar con diabetes o pacientes que hayan tenido algún nivel de glucosa alterado. Ya hay pacientes, los niveles de glucosa son de 70 a 110. Si has tenido más de 110 en alguna oportunidad, hay que tener ahí un poco de cuidado y disminuir los azúcares, ya sean en las bebidas, ¿no? O sea, en echarte de repente en tu té, en tu café, si te echabas 2 cucharadas, con una nada más, o principalmente tomar agua, pues, ¿no? Que es lo más sano, lo más natural, tomar agua mineral o agua hervida, ¿no? Hay que acostumbrarnos, es difícil muchas veces, pero con una costumbre de poco a poco, una botellita, una botellita, una botellita, ya el cuerpo también se acostumbra, va poco a poco a pedirte agua, líquido. Y como les dije, hay que tomar de 8 vasos a 10 vasos diarios. Correcto, doctor. Gracias. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Doctor, en base a la estadística que usted ha revisado, ¿cuál es el porcentaje de personal que tiene sobrepeso u obesidad actualmente en la empresa? Ya, son 162 trabajadores
de los cuales 62 o 63 tienen sobrepeso u obesidad. O sea, casi el 40% del personal tiene sobrepeso. Sí, casi el 40%, así es. Y ese sobrepeso se debe a que tienen una mala alimentación, ¿no es así? Es el factor primordial, ¿no? El factor primordial que hay que tener en cuenta es la mala alimentación. La mala alimentación. Ya, yo le voy a hacer una pregunta, no creo que tenga la respuesta, porque yo quisiera saber cómo poder cambiarle los hábitos alimenticios a todas estas personas sabiendo que tienen un sobrepeso. Ujú. Ya como usted mismo le ha dicho, hábitos alimenticios. Y un hábito se genera con tiempo, con días, ¿no? Y en estos pacientes, pues a veces cambiar los hábitos es algo complicado, porque estamos acostumbrados ya a comer algún alimento ahí por la calle, alguna comida en un restaurante, de repente conductores que van de viaje se toman su bol, se toman su Coca-Cola, sin Coca-Cola, en vez de tomar agua quizás. Entonces, un hábito es muy difícil de cambiar, pero no imposible, ¿no? Y hay que ver los factores que están relacionados a ello, no solamente, como dije, el sobrepeso, la obesidad, de repente tienen triglicérido, colesterol, de repente son pacientes que tienen mucho nivel de estrés, o de repente pacientes que su mismo trabajo es muy sedentario, ¿no? De repente los choferes que son muy sedentarios ya por su misma labor que realizan. Entonces, hay muchas condiciones que hay que evaluar, como les dije, son individualizados cada evaluación para saber qué es lo que se necesita, ¿no? Principalmente por la especialidad. Y evaluar también no solamente el peso, sino el índice de grasa, ¿no? Como hemos dicho, hay que saber el índice de grasa corporal y la medición de la cintura también. Yo voy a ser más pesimista, doctor, porque yo tengo la suerte de conocer todos los almacenes, conocer a casi toda la gente, al 90% debo conocerlos, sé la costumbre, sé lo que se come en cada sitio, cómo se come, y yo creo que van a cambiar cuando les pase algo recién. Cuando sientan que una enfermedad o tal vez un, un síntoma de una enfermedad grave, porque con la conversación, bueno, nosotros cumplimos una labor informativa, preventiva, pero el ser humano es bien difícil que cambie. Solamente cuando le pase algo grave va a entender que debe modificar conductas o cambiar hábitos alimenticios. De otra forma, no. Vamos a salir y a seguramente ir a tomarnos a tomar un yogur pensando que eso es bueno, es malo, ojo. Para mí el yogur es un producto que tiene mucha grasa, al menos el tradicional, el popular, o a comer comida, la comida peruana que tiene mucho condimento, o seguir pensando que cuando tengo sed tengo que tomar una gaseosa o un Sporty, que dicho sea de paso, el Sporty tiene sales y esas sales, cuando el consumo es regular, generan cálculos en el hígado. Así que ¿qué les digo? Una visión un poco pesimista, pero que sea, que sea para que entiendan que depende de ustedes que cambien sus hábitos alimenticios. Nadie más va a lograr que cambien si no es ustedes. Piensen en su salud, en su familia, ¿no? Al final la decisión es tuya. Hay una reflexión que se hace cuando pasa una desgracia, cuando dicen, oye, ¿por qué se cayó el avión? ¿Por qué pasó esto mal? ¿Por qué se murió fulano, sultano? ¿Dónde está Dios? Dicen. De acuerdo a la Biblia, Dios le dio un regalo al ser humano, el libre albedrío. Le dijo, tú haz lo que te dé la gana, a partir de adelante, tú haz lo que tú quieras. Nosotros somos responsables de nuestras acciones. Así de simple. Así que, muchas gracias. Gracias, doctor.
¿Alguna otra pregunta más? Doctor, buenos días. Sí, una consulta. Si bien es cierto, hay una cantidad de agua establecida para poder beber en el día, yo la verdad, es muy poco, pero ¿hasta qué hora es lo prudente para tomar líquido? Lo digo porque hay mucha gente que toma, por ejemplo, 6, 7 de la noche, 8 de la noche y sigue tomando agua y dice que eso es bueno. Y no necesariamente, porque lo primero que hace tomar agua a altas horas de la tarde o noche es quitarte el sueño después porque te obliga a ir a los servicios. ¿Cuál es el horario adecuado o hasta qué hora es el horario adecuado de beber líquido? Ya, a ver, en realidad, horario adecuado no está establecido un horario adecuado. Simplemente es beber agua de 2 litros a 2,5 litros diario. Ahora, lo que usted menciona, claro, es un problema ya personal de cada persona, porque hay pacientes que toman agua hasta horas muy tardes de la noche, 11 de la noche, medianoche podrías tomar agua y no te vas a levantar en la noche porque de repente tus músculos de la vejiga o tu vejiga en general es una vejiga joven y puedes aguantar. Al día siguiente te levantas con ganas de orinar, pero no te has levantado toda la noche. Pero hay pacientes, obviamente, que los músculos de la vejiga ya por la edad están disminuidos en fuerza y te vas a levantar en la noche. Pero eso no significa de que sea malo beber agua o sea bueno o que hay una hora. O sea, si que uno mismo se ha medido, estipulado de que yo tomo agua de noche y me lleva al baño en la madrugada y me interrumpe el sueño, entonces medirse, ¿no? Tomar la mayor cantidad de agua lo más temprano posible y en la noche ya simplemente un vasito como máximo y ya, ¿no? O sea, pero no es que sea malo, bueno o que haya una hora estipulada, eso ya depende de cada persona y cada fisiología, cada uno. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, vamos a tener un tema de control de peso, creo, Brian. Control de peso y hay un correo que le he pasado al doctor para tener el índice de masa corporal y saber cuántos, digamos, en mi caso yo debo bajar a 25 kilos, 10 kilos o cuánto es mi peso ideal, ¿no? Así es, ese es el Excel que más o menos le estaba mostrando. Falta completar el quilaje que uno hay que bajar semanalmente según cada paciente y ahí se los voy a mandar vía correo también. Está el peso, está la talla, está la edad, está el perímetro abdominal, falta el porcentaje de peso a bajar y también están los valores de colesterol triglicérido de los pacientes, ¿no? Los que están elevados. De acuerdo, doctor. Bueno, si no hay más preguntas, eso sería todo. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias con Gracias. todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego, doctor.